Buenas noches y bienvenidos todos a una nueva edición de Cápsulas Gerenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pinó, buenas noches. Cápsulas Gerenciales Dosis Doble es la evolución de mi programa de radio y podcast, Cápsulas Gerenciales, en el cual doy cápsulas de 5 a 7 minutos cada día de lunes a viernes, donde comparto información de gerencia, estrategia, marketing y desarrollo personal, porque al fin y al cabo no sirve de mucho no sé si es posible, ser un excelente gerente y un excelente empresario, sino también eres al mismo tiempo una buena persona, la mejor versión de ti mismo. Así que esto es Cápsulas Gerenciales. Estamos en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Estamos abiertos a los comentarios. Y pues bienvenido, Augusto. ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Hoy tuve la fortuna de que me tocó mi segunda dosis de vacuna, con lo cual se supone que estoy completamente vacunado o ya tengo un chip de 5G. No sé exactamente qué fue. Si fue un chip de 5G fue con AT&T porque no tiene ninguna recepción. Ok, eso te iba a preguntar. ¿Te sientes que tienes una recepción? No, yo traté inclusive oye, de la voz bajar de la Bill aplicación. Gates. Consígase con el chip y no funcionó lamentablemente. Tuviste que, sí, eso te hubiese ayudado en eso que llama la gente buscarse a uno mismo. Sí, la bajé. Búsquese a uno mismo después de su vacuna, pero no me encuentra la aplicación. Te digo, me debe haber tocado la versión de AT&T que no tiene señal en ningún lado. Antes de entrar en el tema, hay un comediante italiano y él decía que él oía cuentos él recordaba cuando él era niño y luego cuando su hijo adolescente, un momento le dijo así como, no, que quiero irme un año de paseo por Europa antes de empezar a estudiar en la universidad porque me quiero encontrar a mí mismo. Y él dice que él se imagina esa conversación con su papá primera generación de inmigrante y el padre le hubiese dicho, ¿cómo que encontrarte a ti mismo? Estás aquí en mi casa comiéndote mi comida. Sal a buscar un trabajo es lo que es. Pero entonces eso de encontrarse a sí mismo pues es algo que la tecnología poco a poco nos irá dando. El tema Mira, está... Dime. a mí me hubieran ayudado de un tortazo, sin duda alguna, ¿no? Tú le hubieras dicho, si tú le hubieras dicho al señor Roger que, oiga, me voy a encontrar a mí mismo, dirían en perfecto maracucho, qué molleja de trancazo te hubieran dado. Yo creo que no es que me habrían apoyado, pero me habrían dicho así como, tú estás bien, has probado trabajar. Hay mucha gente que se encuentra a sí mismo en su oficio. Pero bueno, el tema esta semana es 5 tipos de clientes difíciles y cómo manejarlos. Augusto, ¿tú tienes un par de casi de décadas de experiencia en ventas? ¿Has tenido algunos Yo no voy clientes a reconocer difíciles? eso. Tú lo que quieres es que yo salga viejo aquí del podcast. Una falta de respeto eso, ¿eh? ¿Has tenido algunos clientes difíciles en tu carrera? Nunca. Todos los que me tocaron a mí siempre fueron fáciles. No se lo crean, como decían en Tommy Jerry. No se lo crean. Muchos Realmente, clientes difíciles me han tocado en mi vida y no solamente eso, me han tocado hacia afuera y hacia adentro con los años y evolución de la profesión. No solamente esos clientes difíciles a nivel de tratar de venderlos, pero también cuando entras como consultor y tratar de conciliar los departamentos, se vuelve algo difícil. Yo he dicho que una de las grandes habilidades que a mí me ayudó siempre y siempre me ha ayudado a mi carrera al día de hoy es lo que yo llamo la posibilidad de hablar múltiples idiomas. Y no me refiero al inglés o al español, sino a la posibilidad de poderme comunicar con el de contabilidad y entender su problema desde el punto de vista contable y traducir esa información al de operaciones en términos operacionales y traducir eso a finanzas en términos de finanzas y poder traducir eso a términos de venta. Y eso me ha ayudado
a lidiar con mucha gente difícil, como digo, a nivel de afuera o a nivel de adentro. Muchas veces esas dificultades provienen de esa falta de comunicación y de esa comunicación y que la gente se frustra de que no logran explicar su problema o de que no logran sentir que alguien le está tratando de entender el problema. Voy a hacer una breve pausa para pedirle a mi agente de redes sociales que si puede pasar a la gente el link de que ya estamos al aire. Fíjate que hay algo que tú dices, lo que pasa es que me parece fundamental cuando tú hablas de comunicación. Y eso que tú dijiste yo necesito recalcarlo porque es cuando tú le hablas a la gente en los términos que para esa gente son relevantes. No es un asunto de si enviaste si el correo era claro o no, o si tengo un guión hecho que voy a compartir. No. Es que al de ventas le tienes que hablar de una manera, al de contabilidad de otra, al gerente de otra. Y si no sabes hacer eso, como consultor, vas a tener muchos clientes difíciles, porque en el caso de la consultoría, además tienes un reto adicional, que es que la persona que está pagando el producto no es la persona sobre la cual la consultoría normalmente va a actuar. Es decir, el dueño paga una consultoría para que cambie un proceso, la persona que está a cargo del proceso y que es la que debe cambiar, por naturaleza humana no va a querer cambiar. Entonces, de entrada tienes un cliente involuntario, digámoslo así, en ese sentido. Bueno, no solamente eso, ¿no? Desde el punto de vista de ventas, a la gran mayoría de la gente no le gusta que lo vendan, a nadie le gusta que le vendan, pero en cambio a la gran mayoría de la gente le gusta comprar. Entonces, en el momento que tú logras transformar esa relación, el proceso mejora. Desde el punto de vista de soporte técnico, a nadie le gusta sentirse que su problema no es importante. El problema a lo mejor no lo es, pero para ese cliente es el problema importante que tienen en este evento y es probablemente de lo más importante que tienen en este evento. De otro modo no estarían tratando de comunicarse contigo. Entonces, claro, es muy importante hacerle sentir eso al cliente. Sí, siento que puede que el problema del cliente, o sea, no sea importante o grande para ti como el proveedor de servicio, pero el cliente siempre debe ser importante y grande para ti, así que su problema, no importa cuál sea, es el problema de un gran cliente. Correcto. Hablando de lo de los clientes, precisamente, una de las cosas que yo recalco muchas veces en el programa, y yo te diría que bueno, ya lo dije varias veces y no hace falta decirlo más, y estaría totalmente equivocado. Pero muchas veces le he dicho a muchos empresarios, amigos, a todo el mundo, sin clientes no hay empresa, sin clientes no hay negocio. Y siempre hay una distancia entre escucharlo y encarnarlo. ¿Por qué? Porque yo le digo esto a cualquier empresario y me va a mirar y me va a decir, pero claro, Fernando, eso es así, por supuesto. Y si luego les pregunto, ok, ¿cuál es tu sistema de atención al cliente? Ajá. Ok. Y ahí es donde se tranca el serrucho. Entonces, si tienes una empresa, no hay un negocio sin clientes, número uno. Y si tienes clientes, la queja del cliente es inevitable. No es si alguna vez se queja el cliente, es cuando se queja el cliente, es inevitable. ¿Y qué tenemos que hacer entre las cosas inevitables? Prepararnos. Entonces, a mí me asombra cómo, sobre todo en el caso de las pymes, hay una carencia muy grande con respecto a guiones, aunque sea esa herramienta tan básica, pero aunque sea eso, guiones de cómo atender la queja. Y esto es algo parecido, porque en este caso no es si se quejan del producto A, del B o C, no. En este caso es cómo es el cliente que se está quejando. Porque es parecido a lo que tú decías de la comunicación. Tienes que hablarle al cliente que se está quejando de la manera que a ese tipo de cliente le va a ser importante, le va a llegar. No solamente eso, mira, cuando yo hago trabajo con compañías, yo siempre le digo a las compañías que existen, no es solamente, no es tan simple como decir, bueno, tengo ventas. No, es bastante más complicado que eso en realidad. Tú tienes que entender que tú tienes lo que yo llamo el cazador, ¿ok? El cazador es esa persona que va a buscar el cliente nuevo, es muy importante.
¿okay? Después tienes el recogedor. ¿Okay? El recogedor es esa persona que ahora va a agarrar ese cliente y lo va a nutrir, lo va a acercar, lo va a traer. ¿Okay? Y por último tienes lo que yo llamo el granjero. Y el granjero es esa persona que ahora se va a dedicar a crecer esa relación, a procrearla, a sembrarla, etcétera, para que sea realmente una relación. Uno de los errores más comunes que yo encuentro es que el cazador mata. ¿Okay? No importa lo que sea, y está protegido por la empresa. Esa es la política. La política es no importa lo que tú tengas que hacer para traer la venta. Una vez que la venta está aquí, alguien más lo va a descubrir. Y eso genera, sí, en muchos casos venta, pero también genera un cliente que es totalmente, que no tiene ninguna lealtad. ¿Okay? Y hay una, disculpa que te interrumpa, pero dime tú si, no, si este no es un riesgo potencial. Por supuesto. Expectativas irreales. Por supuesto. Después tienes ese recogedor, ¿ok? Y el trabajo del recogedor realmente es ayudar a ese cliente a arrancar. ¿Ok? Y por último tienes el granjero, cuyo objetivo es hacer crecer esa confianza, es convertir esa venta, ¿ok?, en una relación estratégica. Lo interesante para mí, con muchos años de haber presentado este proyecto y de entrenar a compañías en esto, es que la gran mayoría de las compañías no tiene ni un recogedor ni un granjero. Tienen un cazador y el objetivo del cazador es tirar a matar. No importa cuál es el objetivo, firmen el contrato. Pero ¿qué sucede? Cuando tú lo haces de ese modo, no existe lealtad ninguna. ¿Okay? ¿Qué sucede en muchas organizaciones? Cuando tú empiezas a hablar de ese recogedor, el gerente de ventas ve ese trabajo del recogedor como una pérdida de una oportunidad de crecer la venta. En vez de pensar, ¿okay?, que si ese cliente crece, ese cliente va a traer más negocio a la empresa. Lo mismo pasa con el granjero. El granjero normalmente es la gente de soporte técnico. Ahora, ¿qué sucede en el 90% de las empresas? Ese vendedor no tiene la habilidad para resolver los problemas más básicos de soporte técnico. Número uno. Número dos, ese mismo vendedor, ¿ok?, no, por libro, por entrenamiento, no le permiten aprenderlo ni resolverlos. Entonces, ¿qué pasa? Yo como cliente llamo por un problema que es relativamente simple. ¿Cuál es la respuesta del vendedor promedio? Tiene que llamar a soporte. En algunos casos dice, oiga, lo voy a pasar a soporte. ¿Okay? Y muchas veces es un problema que el vendedor debería poder conocer. ¿Y cuál es la diferencia entre una cara y la otra? Cuando tú pasas a soporte, ahora me vas a poner otra vez al final de la fila, otra vez tengo que esperar, otra vez tengo que volver a explicar mi problema, etcétera. ¿Okay? Desde el punto de vista del cliente se convierte en un trabajo totalmente molesto. ¿Qué sucede cuando tú llamas como cliente y yo te ayudo a resolver ese problema básico? O inclusive en problemas no tan básicos, oye, no sé cuál es la respuesta, pero déjame tratar de escalarlo y voy a regresar. Y si yo no puedo, te voy a conectar ya con la persona. Tú ya me contaste la historia, ahora yo voy a contársela a esta persona y si eso no funciona, te voy a llevar directo a nivel 2. Eso genera una relación bien cercana entre el vendedor y el cliente. Los vendedores que yo conozco, que he tenido la oportunidad de entrenar, que he tenido la oportunidad de trabajar, que toman este mensaje, ¿okay?, se convierten no solamente en vendedores espectaculares, pero se convierten además en una herramienta porque ahora el cliente no le pertenece a la empresa, le pertenece al vendedor. Y yo tengo casos, ¿okay?, de gente que han pasado por este entrenamiento, ¿okay?, en el cual cuando se van de la empresa, ¿okay?, buscan otro trabajo, los clientes llaman y dicen, no, pero es que yo no quiero trabajar yo quiero trabajar con este. ¿Dónde está este? No, es que este se fue a trabajar a otro lado. Ah, bueno, entonces déjame ver cómo averiguo. Más atrás me voy yo. Y ahí van siguiendo al cliente. Y lo que tiende a pasar con esta gente es que, claro, generan una venta muy grande porque el cliente lo sigue. A donde ellos van, va el cliente porque son gente que el cliente le tiene confianza. El cliente no fue a comprar el producto, el cliente fue a comprar a ese vendedor. Y hay un cuento, una historia de la vida real, vendedor de carros en Chicago, ¿okay?, hace muchos años, y cuando él le decían, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre comprarte tu Chevrolet a ti o comprársela al fulano de la esquina? Yo voy a estar, usted para mí es un cliente de por vida. Y a pesar de que al principio de su historia esos números no eran ciertos,
¿ok? Ese cliente de por vida, esa relación que él creaba, que se acordaba del cumpleaños, de la fecha de aniversario de compra del vehículo, de la fecha de los hijos, etcétera, al final generó todo un imperio porque era ese toque, múltiples toques personales. En el momento que una persona decía, necesito un carro, no había otra persona que pudiera vender el carro en Chicago, ¿okay? En una ciudad como Chicago. ¿Por qué? Porque ya tú tenías la relación con esa persona y no se lo ibas a comprar a más nadie. Y es así de correcto. Vamos a hablar entonces de estos cinco, digamos, los cinco grandes categorías de cliente difícil que he estado compartiendo durante la semana en cápsulas gerenciales. Son el cliente agresivo, el cliente indeciso, el cliente quejón, el cliente apurado y el cliente sábelo todo. Vamos a empezar con el cliente agresivo. Voy a darte un poquito de información y de hecho, y vamos a tener un poco de back and forth acerca de esto. Recuerden que estamos, si quieren comentar algo, mandar cualquier mensaje, estamos a la orden y pues sencillamente envíen el mensaje y los saludamos por acá. El primer cliente es el cliente agresivo. El cliente agresivo es ese que llega molesto, llega hablando duro, llega con un lenguaje no verbal precisamente agresivo, una especie de bully, actuando pues de una manera muy particular. Y digo el cliente agresivo es o hemos sido, porque yo creo que todos hemos pasado por ahí en algún momento. En mi opinión, en mi experiencia, hay tres causas posibles por las cuales un cliente es agresivo. La primera es que esa persona es así, que esa persona es así con todo el mundo todo el tiempo. Pero eso sí, le digo yo a la gente, es muy poco frecuente. La mayoría de la gente no es así. La mayoría de la gente, porque de hecho la gente así normalmente le cuesta más producirse en general en la vida. Entonces, pues son menos. Muchos saludos a Leonardo Rossi, allá en Colombia. Entonces, la primera causa puede ser esa, una persona que sea todo el tiempo agresiva. La segunda causa es que la persona haya tenido un problema catastrófico con nuestro producto o con nuestro servicio y que eso le haya generado un problema grande y que por eso está molesto con nosotros y tiene razón. Y la tercera causa posible para tener un cliente agresivo es que después de haber pasado varias cosas malas durante su día o durante su semana, tuvo un problema pequeño o mediano con nuestro producto y ese problema fue, digamos, la gota que rebasó el vaso y generó toda esta situación. O incluso puede ser que nosotros fuimos, dentro de 3 problemas que tuvo ese día con 3 proveedores, fuimos los únicos que atendimos el teléfono. Así que pues ahora nos convertimos en los receptores del desahogo de todo ese malestar. Esas son para mí las 3 razones. Ahora, más allá de las razones, lo que tenemos que hacer cuando tenemos un cliente agresivo es tratar de hacer lo que llaman reframe, reenmarcar la conversación hacia la calma. Tratar de hacerle entender al cliente que lo queremos ayudar, empatizar, hacerle sentir al cliente que su problema es nuestro problema, que ellos tengan un problema, es un problema para mí como persona de atención al cliente. No para la empresa solamente, para mí como persona, como individuo que está hablando contigo. Es un problema también que tú, mi cliente, tengas un problema. Y entonces cuando hablo de esto, cuando hablo del cliente agresivo, yo siempre digo, mantén la calma, respira. Recuerda que el cliente está molesto con la empresa, no contigo como persona. Trata de llevar todo otra vez de nuevo al territorio de la calma, de la cordura. Y eso es para mí la mejor solución. Sí creo que es conveniente tener algunos límites. Es decir, si alguien empieza como a pegarle a la mesa o a decir groserías en voz alta o lo que sea. El mínimo respeto no se debe perder, no importa lo que se esté hablando. El mínimo respeto no se debe nunca perder, pero... Correcto, correcto. Por eso yo soy amigo yo siempre le digo a la gente de atención al público, valida la frustración, pero no la manera de comunicarse. Tampoco puedes regañar por la manera de comunicarse, porque ¿qué haces tú? Y yo lo he vivido como padre y como hijo, lo he vivido en los dos lados. Cuando yo metía la pata y mi papá y mi mamá me regañaban por algo,
el hecho de que lo hicieran agresivamente me hacía defenderme, aun cuando yo estaba equivocado. Y viceversa, cuando yo he regañado a mis hijas de mala manera, ellas se defienden aunque estén equivocadas. ¿Por qué? Porque ante un ataque lo natural es defenderse. Ante sentirse atacado, lo que vas a hacer es, no vas a ponerte a pensar, déjame ver si será que tengo. No, tu primera reacción va a ser defensiva. Entonces, si el cliente llega molesto y agresivo, como sin razón, y la persona de atención al cliente lo que hace es como tratar de rápidamente ganar el pleito o incluso caerse a gritos con el cliente, tranquilo, no hay problema, perdiste el cliente. Y probablemente la gente que estaba alrededor y vio ese intercambio, los que tengan dos dedos de frente van a decir así como, ajá, y cuando sea yo el que tenga un mal día, me van a tratar así. Entonces, ese es el problema. Además, es lo que yo le recomiendo a la gente. Ponte en el zapato del cliente o me vas a decir que tú nunca estuviste del otro lado, que tú nunca estuviste molesto y estabas hablándole golpeado a una persona de atención al cliente, ¿entiendes? O sea, todos hemos tenido en algún momento nuestros fallos. ¿Y qué es lo que nos ayuda en ese momento como ser humano? Que nos traten como ser humano. Valida mi frustración, hazme sentir que para ti es un problema, que yo como tu cliente tengo un problema, ayúdame a calmarme y te vas a dar cuenta que al final lo que vas a lograr es que consumida la rabia, ese cliente no solamente está dispuesto a hablar, en muchos casos ese cliente está penado y se vuelve un cliente súper más dócil. Por ahí te envío saludos también a Leonardo, también muchos saludos a Henry Sánchez Manuel. Y sí, claro, damos cursos de gerencia y mercadeo también. Justamente lo que estaba tratando era de poderle responder a Pocho, pero no lograba entrar. En todos lados me salía como cápsulas gerenciales y quería responderlo como yo. Sí, por eso le pones estimado. Saludos, Leonardo me está haciendo reír por acá. Pero sí, Henry, damos cursos de múltiples cosas. Los hacemos tanto en company como genéricos, como sea más conveniente para ti. Puedes enviarnos un mensaje, si quieres, por aquí mismo por el chat o con un contacto, o por el Facebook o Instagram, y pues nosotros felices de ayudarte. Sí, si nos mandas un mensaje privado a Cápsulas, Henry, con mucho gusto te contestamos y podemos conversar por fuera con muchísimo gusto. Y algo que siempre le digo a la gente, fíjate que le habla de gerencia y mercadeo, ¿no? Y es que el marketing, ¿de qué te sirve a ti hacer el marketing? Y la venta, si no vas a tener servicio al cliente bien, si no vas a atender a tu cliente difícil en sus malos días. Entonces, una vez más, el cliente difícil es muy probable que tenga una razón para estar molesto. Por acá comparte una de las personas que nos escucha que cuando veían a un cliente molesto le ponían si era un hombre, le ponían una mujer muy bonita a atenderlo. Y el cliente dice que se calmaban porque el cliente, pues, el cliente que era feo no le iba a hablar golpeado a la mujer bonita. Y todas estas cosas parece un chiste, pero estás apelando a la humanidad del cliente. La realidad es que mientras el cliente esté molesto, mientras el cliente esté hablando de la manera incorrecta, estamos siendo improductivos. El cliente tiene derecho a estar bravo, pero la realidad es que para resolver el problema nos tenemos que calmar. Así es. Pero también, una vez más, es tu cliente, es quien te paga el sueldo. ¿De qué te sirve como persona de atención al cliente enfrascarte en una pelea? Siendo sincero, y yo lo dije en el programa del lunes, las únicas personas que ganan, que hacen su vida a punta de pleitos, son los abogados y los peleadores profesionales. Los demás vivimos de vender, no de ganar una pelea. No solamente eso, y eso es algo muy importante de considerar. Como tú dices, no es acerca de ganar la pelea o perder la pelea. Hay dos problemas. Número uno, ¿qué va a pasar después? ¿Okay? ¿Qué es lo que estás tratando de hacer? Porque la decisión puede ser estratégica y decir, yo no quiero a este cliente más y hasta aquí llegamos. Y eso es una decisión estratégica válida bajo ciertas circunstancias. Pero ¿cuál es la experiencia? Tengo un ejemplo de esa en otro, sí. Y yo voy a contar una historia que hemos contado que yo he contado anteriormente en este caso, y voy a contar las dos historias, y las he contado en cápsulas gerenciales, ambas, ¿no? La primera fue en la tienda Microsoft, ¿ok? Mi suegra compró un Surface y se murió. Y llegamos a la tienda Microsoft, ya no estaba en garantía,
Pero cuando llegamos... Se murió la Surface. No, la Surface, sí. Se murió la computadora. No la suegra. Que no la suegra. Y cuando llegué a la tienda Microsoft, okay, me dijeron, su computadora está fuera de garantía, bótala a la basura y cómprese una nueva. Si no tiene ni 2 años. Me dice, nosotros no la reparamos, bótala en la basura. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Cuál fue la solución? Sí, la computadora la reemplazamos, pero no con una Surface. Tiempo después, el MacBook de mi esposa tiene que llevar, iba a Apple, era de esos que tenían problemas en el teclado, entonces hubo un problema en el teclado, yo la llevé a la Apple a que la repararan. ¿Okay? Llevo el teclado y vuelvo a buscar, el día que me tocaba ir a buscar la máquina, regreso, entro en la tienda, me identifico y cuando me identifico me dicen, por favor, se puede sentar aquí, sale un agente de traje y corbata. Yo nunca he visto a alguien de traje y corbata en la tienda, ¿okay? En mi vida. Y me dice, oiga, yo soy el gerente de la tienda, tuvimos un problema con su máquina y cuando fueron a conectar las cosas, las conectaron al revés y frieron, la máquina está muerta. ¿Okay? Ya no hay... Le quemaron la tarjeta madre, está todo. Entonces, la manera en que lo vamos a resolver, su máquina era un MacBook de tal año y le vamos a dar un MacBook de este año con las mismas memorias, las mismas condiciones, etcétera, para compensarlo. ¿Okay? Y yo todavía tuve la voluntad de preguntar, porque mi esposo le había comprado un color que a mí no me gustaba, y decía, oye, ya que me vas a hacer todo este trabajo, no me la puedes cambiar para el Space Gray, que era el color que yo quería. Exacto. Y a lo cual, honestamente, el hombre me podía haber dicho no y me hubiera llevado la otra con una alegría igual. Pero en cambio me dijo, tengo que preguntar, pero lo más probable es que sí. Se fue para atrás y cuando volvió con la caja del color que yo quería. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna, excepto que yo he contado esta historia, ¿okay? O estas dos historias, miles de veces. ¿Okay? No he vuelto a comprar un Microsoft Surface y probablemente no la compre nunca. Y en cambio he seguido recomendando y comprando Macs y iPads y iPhones y todo lo demás. Ese es el efecto de atender al cliente. Ese es el efecto de atender al cliente. El problema no es la historia. El problema es que la gran mayoría de la gente solo cuenta la historia mala. De hecho, la única razón por la cual yo cuento la historia de Apple no es porque la experiencia haya sido mala, la experiencia fue increíble, pero siempre es el contraste con la historia de Microsoft. Correcto. De otro modo, yo siempre contaría la historia de Microsoft y por qué yo no compro otro Surface. Eso es correcto. Bueno, fíjate lo que dice Henry Sánchez también, que lo más coherente es darle la razón al cliente. Y vamos a estar claros, el cliente tenga o no la razón es el que paga tu sueldo. Entonces vamos a empezar por el trato humano, sé que estás molesto, déjame ayudarte. Y por eso yo digo, uno de los ejemplos que decía, no, que esto pasa, estimado cliente, de verdad lamento que haya tenido un problema con nuestro producto, por favor siéntese, cálmese, quiere un café, quiere agua, ¿cómo lo puedo ayudar? Vamos a trabajar, vamos a resolverlo. Ya después de que tú entres en ese terreno, es muy difícil que el cliente siga en una onda agresiva. Mira, yo cuento la historia. Lo que dice Leonardo, que muchas empresas a veces no preparan a sus representantes correctamente y hacen que uno se vaya. Ahí está, es lo que tú estás diciendo ahorita. No, de hecho, la gran mayoría de las empresas no, porque como decíamos al principio del programa, la gran mayoría de las empresas lo que quieren es un cazador. Tú tiras a matar y acabas trae el contrato, no importa, tienes que decir mentira, diga mentira, pero traiga el contrato. Y eso es un problema. Yo cuento la historia hace muchos años. Hola, Neil. Muchos años en ventas y entro a trabajar a esta compañía nuevo, primer día, segundo día, y llamo a este cliente, ¿no? Y en lo que le marco al cliente, el cliente dice, yo digo, es Augusto Pinó de esta compañía. Y el cliente dice, de esta compañía. Mira, pues puede llamar al abogado porque no les voy a pagar la factura. Y me colgó el teléfono. Vuelvo a marcar y le digo, oiga, yo entiendo que usted está molesto, yo no conozco la historia, yo no se la vendí, este es mi segundo día de trabajo, entonces déjeme tratar de entender cuál es el problema. Total, ya usted tomó la decisión de que vamos al abogado, ¿verdad? El abogado va a costar lo que va a costar, nos va a costar a nosotros lo que nos va a costar. ¿Qué le parece si tenemos una conversación antes de que los abogados se entiendan? Bueno, lo voy a pensar, me dijo la persona, llámame el viernes. Bueno, el viernes la llamo y me dice, ok, este es el problema. Ella me explicó el problema y yo le dije que yo no iba a tratar de que ella pagara la factura a menos que yo solucionara el problema. ¿Okay? Era un proceso complicado, tomó casi 80 días en resolverlo.
para que ella pagó la factura. ¿Okay? No solamente pagó la factura, ¿okay? 2 meses después, o sea, estamos hablando de 100 y tantos días, ¿okay? En este proceso, ¿okay? Vino y puso una segunda orden de compra que era la mitad del tamaño de su orden de compra original. O sea, no solamente había pagado la factura, sino que el problema fue resuelto a tal nivel de satisfacción que cuando llegó el momento de agregar las nuevas unidades, ¿okay? Ella simplemente me llamó a mí y me dijo, mándame el contrato por tantas unidades. Ese proceso es lo que estamos hablando de ese cambio de cuando tú tienes un cazador. El cazador no es a matar. Y es uno de los grandes problemas, porque la imagen que tiene la gran mayoría de los jefes en las empresas y en las organizaciones del vendedor es ese vendedor del carro de los años 80 de la televisión. Feo, correcto, estafador, con una corbata fea. Y en que cambio, te va a vender algo malo que te va a dar problemas. Correcto. En cambio, cuando nosotros entendemos que el vender es un arte, y que un buen vendedor que sepa atraer al cliente, que sepa recogerlo, que sepa tratarlo bien y que pueda resolver los problemas básicos para convertir ese cliente, ¿okay?, de una transacción a una alianza estratégica. ¿Okay? Ese es lo más valioso que puede tener cualquier organización. Quiero saludar, bueno, de nuevo a Neil, que está por ahí, también a Ramón Tavares, de aquí de Bonaire, que estamos hablando para trabajar en algunas cosas en conjunto. Antes de pasar a la siguiente tipo de clientes, solo quiero decir que con los clientes agresivos o molestos que llegan en ese momento bravos, recuerda que están en un estado emocional alto. Y normalmente cuando eso ocurre, si tú logras resolverle el problema y atenderlos bien, no solo se disculpan, sino que además le cuentan a todo el mundo lo bien que tú los trataste. Porque es un estado emocional alto y es ahí donde se crean las memorias. También te recomiendo recordar lo que decía Marilyn Monroe. Marilyn Monroe decía, yo soy egoísta, impaciente y un poquito insegura, yo me equivoco y a veces estoy fuera de control y soy difícil de manejar. Pero si tú no me puedes manejar en mi peor momento, tú no te mereces disfrutar mi mejor momento. Entonces, si tú nada más vas a querer tener el cliente cuando está contento, suerte, pero esas no son las reglas del juego. Así es, y dice Leonardo, por no preparar a sus empleados, en mi caso, ¿okay?, hacen que se me tranquen las llamadas en lo que uno empieza a ofrecer el producto y las promociones, y es exactamente correcto. Ese es un síntoma de ese cazador mal hecho, en el cual esa cultura del cazador, esa cultura equivocada del cazador. ¿Cómo le vas a tratar de vender? Si Leonardo está llamando, por ejemplo, molesto a una empresa para quejarse, ¿cómo le vas a tratar de vender algo de entrada? Por favor, lo que tienes es que averiguar cuál es el problema. No tiene lógica, pero viene de eso que dices tú, la excesiva. Ese es el efecto de aquella famosa película donde decían always be closing. Sí, Glenn Gary, Glenn Ross. Sí, entiendes, pero hay gente que todavía la usa como ejemplo. Y el otro día vi un buen artículo explicándote todas las razones por las que todo lo que ellos dicen ahí no solo no aplica hoy en día, sino que hoy en día es al revés. Entre otras cosas que esa película tiene 30 años y es basada en un personaje 20 años anterior a la película. Es decir, eso a lo mejor trabajaba 50 años atrás. Hay cosas que no trabajan hoy que trabajaban hace 2 años atrás. No solamente eso, y yo esto lo digo mucho cuando hago entrenamientos, lo digo mucho. Número 1, tú no debes hacer algo que no te gustaría que te hicieran a ti. Cosa que tristemente, ¿okay?, lo ves todo el tiempo, ¿okay?, en los vendedores. Entonces, vendedor, un momentito. Tú lo ves hacer ciertas cosas y viene y le dice, un momentico. Pero es que si a ti te hubieran hecho eso, ¿cuál sería tu actuación? No, me hubiera molestado. Bueno, entonces, si a ti te hubiera molestado eso, ¿por qué si está bien hacérselo al otro, no? Número 1. Número 2, perdemos inclusive la conexión de cómo nosotros compramos. ¿Okay? Entonces, claro, tú quieres que el otro te compre en la primera llamada, pero si yo te llamo a ti y te vendo, tú compras. No, yo tengo que pensarlo muy bien. Bueno, entonces, ¿por qué esas cosas no aplican, ¿no? Y son cosas importantes, ¿no? Y menciona Leonardo, el problema es que se ponen metas y no es acerca de calidad, y es exactamente a lo correcto. O sea, se vuelve un problema de cantidad y son metas que muchas veces no se saben y que
se tiende a castigar al vendedor que trata de hacer más en contra de la venta, en vez de pensar muchas veces cuál es la tasa de castigo, ¿no? Y dice Nido, hay algo que el cliente percibe y aprovecha y se llama actitud, ¿no? Y yo vuelvo a contar, vengo a traer otra historia. Esta historia me pasó a mí. Yo tenía un cliente grande y tenía trabajando en el proyecto 3 o 4 meses. Era un proyecto de desarrollo de tecnología muy grande para mí. Y llegó el momento en el cual yo entendí que el producto de nosotros, para que le funcionara al cliente, él tenía que hacer tantas cosas que no valía la pena. Entonces me senté con el presidente de la compañía y le dije, lamentablemente nosotros no somos el producto. ¿Por qué no? Me dice, bueno, porque para que esto funcione, tú tienes que empezar por contratar 2 personas para que puedan manejar el producto 24 horas al día. ¿Okay? Eso ya elimina, sí, te va a resolver toda esta serie de problemas, pero te va a crear toda esta serie de problemas. Entonces, nosotros no somos el producto. Bueno, nos despedimos, no pasó nada. Eso fue tristemente diciembre 12, ¿ok? Y lo que quería decir que para mí hubiera sido un año increíble, ¿ok? Bueno, se cierra se va el año y enero 15 recibo yo una llamada a mi teléfono y era el presidente de la compañía y me dice, mándame la orden que te la voy a firmar. Y le contesté, yo te dije que esto no funciona y que tú tienes que, para poderlo hacer funcionar, tienes que hacer todas estas cosas. Y me dice, sí, yo sé, pero yo llamé a tu competencia y tu competencia dice que eso es facilísimo, lo que quiere decir que ninguno de esa gente con la que yo hablé ha pensado el problema. En cambio, tú te tomaste el tiempo, pensaste el problema, sabes dónde están exactamente las fallas de tu problema, de tu producto, y cómo las podemos compensar con gente. Eso para mí es suficiente porque va a hacer el producto funcionar. Y dicho y hecho, fue una cuenta que entró y creció, se triplicó en 2 años. Pero ese trabajo, en general, dentro de la gran mayoría de las empresas, como mencionaba Leonardo, que lo que quieren ver es el número, es un trabajo que está mal visto. ¿Okay? Y de hecho, fue una cuenta con la cual yo me metí en problemas en diciembre por no cerrarla. ¿Okay? Bueno, es que lo hubiéramos podido resolver. No, eso no era mi negocio. Mi negocio era un negocio totalmente distinto. ¿Okay? Y la ventaja que yo tenía no era que yo era necio, sino que yo tenía buenos números, como decía Leonardo. Entonces, todas estas fallas, sí, era necio, era un vendedor necio, porque era un vendedor que quería que el cliente fuera una alianza estratégica y no un número, pero tenía los números para compensar mi necedad, ¿no? El problema es cuando la empresa está diseñada alrededor de números que son inhumanos y entonces terminas teniendo un equipo de atención al cliente que en verdad es un equipo de atención al gerente para decirle lo que quiere oír, no lo que no quiere oír. Te quiero contar hablando de esto, de un caso de escalación, que es en el caso del cliente quejica, el cliente que se queja de todo. Estos clientes existen, son clientes que se van a quejar. No es que no solamente es que se pueden quejar de tu precio, de los features de tu producto. Son el tipo de clientes que se pueden quejar del color de tu pared, se pueden quejar del tipo de uniformes, del frío o calor que hay en tu oficina. O sea, son una máquina de crear quejas. Correcto. ¿Cuál es el riesgo con estos clientes? Uno, ¿por qué hacen esto estos clientes? Una vez más, puede ser una cuestión de personalidad. Hay clientes que quieren que son, vamos a estar claros, hay gente que está sola en el mundo y que a veces la única atención que reciben es la gente de atención al cliente. Y hay clientes que, en pymes sobre todo, que es cara a cara. Hay clientes que van y vuelven y vuelven y vuelven a tu empresa y se quejan todo el tiempo, pero vuelven a ir porque quieren tener el contacto humano. Eso es posible. También es posible que el cliente se esté quejando porque está tratando de obtener un descuento y sea una estrategia a futuro. También puede ocurrir que sencillamente el cliente no está alineado con los valores, los core values, los valores centrales de tu empresa. Antes de darte un ejemplo exacto con eso, lo que sí quiero decir con este tipo de clientes es que el riesgo con estos clientes, que no son agresivos, son quejicas, y que te quitan energía y tiempo. Muchas veces nuestra respuesta natural es no atenderlos o ignorarlos o atenderlos, pero sin escucharlos de verdad. Pero estos clientes son como un radar para ayudarte a detectar cosas de tu empresa que puedes mejorar.
Porque vamos a estar claros, una queja repetida no es un problema del cliente, es un problema de la empresa. Entonces, esta señora o este señor te va a decir 20 cosas que están mal y tú las obvias todas. Pero a lo mejor una de esas quejas tiene asidero y es una oportunidad para hacer algo mejor. Y yo le digo a la gente, si yo te pongo a ti enfrente 20 cajas de zapatos y en una de esas cajas de zapatos hay $50,000, ¿tú vas a abrir una y te vas a rendir? ¿O vas a seguir abriéndolas todas hasta que consigues la plata? Es lo mismo con las quejas de esa señora. Pero quiero acotar, también es posible que sencillamente no es el cliente correcto para ti. En este sentido, voy a hablar de Southwest, una aerolínea norteamericana muy famosa, es muy informal. Cuando Herb Kelleher creó la aerolínea, él quería competir con los carros, con la gente de alquiler de carros, porque había gente que alquilaba, por ejemplo, un carro para ir de Nueva York a Boston. Y Herb Kelleher sale con la idea de, bueno, ¿y si yo logro hacer un vuelo que te cueste lo mismo que el carro? Ok, ¿qué hago para eso? Quitó una gran cantidad de cosas, no hay primera clase, no había comida en el vuelo y además era un ambiente muy informal. De hecho, no había puesto asignado, etc. Había una señora que volaba y cada vez que ella tomaba su vuelo en Southwest, cada vez al final del vuelo, enviaba una carta quejándose de todas esas cosas. De que no había puesto asignado, de que no había primera clase, de que no había comida, de que, de que las personas de la aerolínea echaban chistes mientras se ponían mientras explicaban toda la parte de seguridad, cosa que después imitaron todas las demás aerolíneas. Y cada vez que la señora viajaba, escribía una carta con todas estas quejas. Y fue tanto así que en un momento dado el sistema de atención al cliente de Southwest, que era conocido por ser bueno, y eso no quiere decir que no tuviera problemas la aerolínea, quiere decir que el sistema de atención al cliente hacía sentir a los clientes bien. Envió estas cartas hacia el dueño, hacia Herb Kelleher, y le dijo, esta te toca a ti. Y Herb Kelleher revisa el caso, ve las cartas y le escribe una respuesta a la señora y le dice, estimada señora Crapable, la vamos a extrañar. Love, Herb. ¿Y por qué? Porque de todo lo que se estaba quejando la señora, no eran fallas de la empresa, eran precisamente las cosas que hacía la empresa para diferenciarse de la competencia. Entonces, aquí hay alguien en el show que va, el gerente lo va a llamar a meterlo en problemas, pero bueno. Eso en Venezuela se dice, lo echaste a la calle. En inglés, you threw him under the bus. Yes, pero es muy importante eso que tú dices, y a veces sí, es importante entender, hay gente que tiene un problema para cada solución, así como hay gente, y sí, a veces es sano decir, ¿sabes qué? Vamos a dejar ir a este cliente o no lo queremos, está bien, pero lo importante es entender dónde está el problema. Y yo creo que en ese caso, eso tienden a ser grandes excepciones a la regla. Normalmente, es más las veces que la empresa está en falta que las veces en las cuales el cliente está en falta. Digo, no es que no haya cliente, pero muchas veces es la empresa fallando, el entender y el escuchar cuál es la necesidad. Y muchas veces entender. Y ahí te tengo un ejemplo personal, pero de donde yo soy la empresa y donde yo cometí ese error. Por supuesto, también voy a pedir, por cierto, mi esposa Vanessa trabajó por años atendiendo al público, atendiendo clientes, así primero en Belmar, en un hotel como front desk, y luego en el centro de copiado. Y estoy seguro que ya tiene algunos casos de estos tipos de clientes, a lo mejor ella pueden compartir uno por el chat. Pero te voy a contar de una cliente de un banco que ella me llamaba más o menos una vez al mes, una vez cada mes y medio, para pedirme 6 cajas de papel tamaño carta. Cada caja trae 10 remas. Yo ofrezco entrega gratis todos los jueves, porque no quiero que mi cliente esté cargando papel. Esta señora ella llamaba, a veces no llamaba, pero siempre iba de mal humor y quería sus 6 cajas ya. Y yo no las tenía en la oficina porque yo tengo un container con el papel. No tengo en la oficina más de lo que necesite. Tengo un pequeño almacén en la oficina, pero
Y una y otra vez yo le explicaba, pero mira, pero yo te los puedo llevar gratis. Tú me llamas, ni siquiera tienes que venir. Tú me llamas por teléfono, yo lo mando el jueves para allá. Y una vez, o sea, tuvimos esa discusión varias veces porque llegaba como de mal humor si no tenía su papel. Y un día me di cuenta, pero ya va. A cuenta de que yo, Fernando, voy a decidir lo que significa la calidad para ella, para mi cliente. Para ella, para mí la calidad es que yo se lo lleve y ya no tenga que hacer nada, pero eso no es la calidad para ella. Lo que le importaba a ella era salir con su papel. Y la solución era muy sencilla, tener las 6 cajas ahí y les puse un papel que decían arriba, no se me metan con estas cajas que son de tal cliente. Se va más feliz ella y yo tengo un envío menos que hacer, pero todo vino de haber cambiado esa óptica de decir, ya va. Y si yo estoy equivocado y lo que es calidad para ella es otra cosa. Y eso que tú pones es un punto muy importante y que en el cual fallamos mucho, porque nosotros queremos, por una cuestión de, entre comillas, eficiencia, queremos que todas las soluciones sean iguales, en vez de entender que a veces vas a tener un cliente que requiere un pequeño ajuste para solucionar ese problema y que esa creatividad al ajuste soluciona muchos problemas. Yo tuve un cliente que ellos tenían el producto y el producto requería que se iniciara en Estados Unidos. ¿Okay? Era un producto de tracking con GPS. Y el problema es que ellos tenían oficinas en Estados Unidos, oficinas en México y oficinas en Panamá. Entonces, claro, las oficinas en México eran hacia el norte de México, entonces ellos, que fue cuando yo los contraje, ellos activaban los productos en la oficina en Estados Unidos y los cruzaban y no había problema porque iban conectados al camión. El problema eran las unidades en Panamá. ¿Okay? Y nadie le había logrado resolver el problema. Cuando nosotros empezamos a trabajar con él, me dice, el problema es que yo tengo esta unidad en Panamá que nadie me resuelve. Le digo, pero no entiendo, ¿cuál es el problema? No puedes instalar, ¿por qué no se puede instalar? No, yo las puedo instalar, pero nadie me las activa porque están en Panamá. Bueno, entonces yo hice la investigación y el problema no era el mapa lo teníamos, el problema no era... Entonces empecé a preguntar, ¿cuál es el problema? El problema es que no puede activar la unidad ya. Entonces lo que le dije yo al cliente fue, no hay problema, yo te las voy a activar en la ciudad de Panamá, en el estado de Florida. ¿Okay? Te las mando y tú les cambias el SIM card y lo pones para que tenga data local. ¿Okay? Y así lo hicimos. Las unidades técnicamente vivían en Panamá City, en Florida. ¿Okay? Pero ¿qué pasó? Se convirtió en un negocio muy próspero porque entonces él, yo no vendía en Panamá, él vendía en Panamá por mí, me llamaba la gente y me decía, necesito que me mandes tantas unidades. ¿Por qué? Porque era la compañía que había solucionado el problema en ese momento, hace 15 años, pero era la única compañía que había solucionado el problema de cómo poner las unidades en Panamá. Claro. Estaba pensando solo un consejo para Leonardo que tiene su cliente en casa que se que mantenga a su cliente feliz para que no haya outsourcing. Voy con el tercer tipo de cliente, que es el cliente confuso o indeciso. Y es el cliente, casi te ahogas, Augusto. Y es el cliente que hace preguntas infinitas, pero nunca decide. Y a este cliente le causa, estoy seguro que tú lo has tenido. Todos lo hemos tenido. Vanessa seguro también lo ha tenido. Es el cliente que te hace preguntas y preguntas y preguntas, pero no decide. Cuando la pregunta es en vivo, en un diálogo, en el mismo momento, no hay problema. Cuando estás del lado del vendedor, donde el cliente te dice, oye, pero dime tal información, y tú como vendedor envías la información, y en tu cabeza tú dices, listo, ya tiene toda la información para decidir, y te llega otro correo, y vuelven a pasar 2 días, y le vuelves a escribir, y eso ocurre una y otra vez, para el vendedor es frustrante. Mira, y hay 3 cosas que yo recomiendo en ese caso. Número 1, son tres problemas o 3 síntomas típicos. Número 1, la persona no tiene el poder de decisión. O sea, al no tener el poder de decisión, la persona piensa, decide, pero cuando va la persona que la autoriza, lo que tenemos es de segunda mano el problema, ¿no? Y claro, se vuelve un poco... Estamos hablando con la persona incorrecta. Correcto. Se vuelve un poco el juego del telefonito, ¿okay? En el cual esta persona le dice a esta persona que te diga a esta persona y nadie entiende qué es lo que está pasando. El segundo problema es un problema de comunicación, ¿okay? En el cual estamos expresando un problema en un idioma que esta persona no entiende.
¿okay? Y yo, claro, otra historia. Como lo que hablábamos al principio. Si le vas a hablar al contador, no ni siquiera del idioma exacto. Tienes que hablar en términos que sean importantes para el contador. Exactamente. Hace muchos años haciendo un negocio, nosotros hicimos toda la prueba. Mi experiencia en ventas es mucho tecnología, productividad y tecnología de eficiencia. Eso es lo que yo hago. ¿Okay? Estábamos cerrando, habíamos hecho todas las pruebas tecnológicas desde el punto de vista técnico del producto y antes de cerrar, de firmar el acuerdo, el CFO de la organización dice que él va a comprar el producto local y no el producto externo. Sin ninguna razón, el producto local no hacía lo que nosotros hacíamos. Entonces, yo le digo a mi contacto que si me consigue una cita con esta persona y volé desde Los Ángeles hasta donde está esta reunión, ¿okay? Y me senté en la reunión y el CFO me dijo, tienes 5 minutos, todo lo que te voy a dar, ya yo tomé la decisión. Te la di simplemente, te concedí la cita porque venías desde Los Ángeles, si no, no te lo hubiera concedido. Entonces, mi pregunta, yo le hice a él 3 preguntas. Una de las preguntas fue, tú sabes que nosotros en este producto, en base a lo que ahorramos en papel y tinta, pues, tú pagas la inversión en menos de 3 meses. ¿Ok? Y esa es una pregunta que cuando tú estás hablando con una persona de finanzas es una pregunta muy clara. ¿Okay? Sí, correcto. Y en el momento en el cual tú le dices, yo le dije eso, se volteó y le dijo al de que era mi persona ahí, eso es cierto. Y él le dice, bueno, el cálculo que yo hago es entre 2.5 y 3.5 meses. Y el hombre hizo su cálculo mental y me dijo, tienes tu cheque el viernes. Se levantó y se fue. Estuvo 3 minutos sentado conmigo. ¿Ok? Pero, ¿por qué? ¿Dónde estaba el problema? El problema no era la decisión. El problema era mi producto era más caro, sin duda alguna. Pero él no tenía la confianza porque no manejaba y la información que le dieron fue una información técnica que para él valía absolutamente nada. Entonces, esa parte es muy importante. Y el tercer caso, tienes primero la persona que no es la persona que puede tomar la decisión. El segundo es ese caso en el cual la comunicación no está pasando porque el idioma en el que tú le estás hablando a la persona no le dice absolutamente nada. ¿Okay? Y el tercero es el cliente que lo que está buscando es una razón para no hacerlo. ¿Okay? Y ese es el cliente más difícil. ¿Okay? Porque él te llama, ¿okay? Porque alguien le está diciendo hay que comprar, hay que solucionar el problema, pero él no tiene ningún interés ni en entender el problema ni en solucionar el problema. Pero te tiene bailando por mucho tiempo, ¿no? Y es difícil, es un cliente muy difícil de identificar cuál de esas 3 son las condiciones, ¿no? Dice Vanessa, yo tuve muchos clientes indecisos en vivo y depende mucho de cuánto sepa el cliente del producto. Eso lo hacía más fácil o más difícil cuando eran cara a cara, ¿no? Y lo mejor para clientes indecisos es que el cliente comprenda que tú como vendedor sabes de fondo lo que estás vendiendo. Y correcto. Vuelvo a y reforzando lo que dice Vanessa, y de acuerdo con Vanessa, que tú sepas lo que tú estás vendiendo y que tú honestamente estás resolviéndole un problema. Una de las cosas que yo encuentro cuando yo hago entrenamientos de venta es que el vendedor habla de todo lo que son los features, las ventajas del producto, las características del producto. No, mira, y esto tiene, y hace, pero en ningún momento se han parado a entender qué es lo que el cliente necesita. Claro. Entonces ellos llegan y dicen, no, mira, que este martillo da y tú le puedes dar a la pared, puedes romper y el cliente a lo mejor lo que necesita es un destornillador, pero el vendedor, en vez de escuchar, viene y va con todas las características del producto y muchas veces todas esas características lo que hacen es que el vendedor pierda la venta. Correcto. Porque si yo llego y te digo, mira, yo necesito una cámara de tomar fotografías, ¿ok? Mira, yo te puedo vender esta cámara de tomar fotografías, ¿ok? Va a tomarte fotografías, te las va a almacenar, las vas a poder mandar por el internet. Esto es lo que tú estás buscando, ¿ok? Y a lo mejor me la vas a comprar. Pero si en cambio yo te digo, no, mira, yo tengo la cámara, Fernando, mira, y además vas a poder hablar por teléfono, y además le vas a poder mandar mensajes a tu esposa, y además vas a poder navegar por el internet, agregar notas. Y en el momento que me diste todas esas características, ¿no? Yo lo que quería era una cámara para tomar fotos. Claro. Ya me lo hiciste muy complicado y decidí no comprarla. Eso es lo otro, cuando el indeciso, y es lo mismo que es parecido a lo que yo decía. Yo decía en el programa de ayer
que el indeciso puede ser indeciso por ignorancia del tema, cosa que pasa mucho cuando vendemos tecnología, sobre todo a gente mayor, que la persona no conoce bien. Puede ser indeciso porque le diste demasiadas opciones. Y en ese sentido, un pequeño consejo a los vendedores: no me digas las 40 cosas que hace tu producto, dime qué de mis problemas resuelve y no me digas las otras Así es. 39. Y otro es la indecisión viene, y esto es importante, y fíjate lo que decía también Vanessa de la parte cara a cara y comprender, es que a veces cuando hay una indecisión, eso es lo que te indica, no es que el cliente no tenga información, sino que no te tiene confianza. Entonces, deja de tirar la información encima, porque lo que quiere es sentir que tú como empresa tú sabes, a apoyarlo, a tener respaldo. Y muchos de estos clientes indecisos, ¿cuál es la raíz de muchos de ellos? El miedo a equivocarse. Sobre todo si eres el comprador para una empresa, porque entonces ese miedo se ve mal profesionalmente. Si te equivocas, a nadie le gusta equivocarse, ni a ti, ni a mí, ni a nadie, y menos a este cliente que está llegando a comprar. Así Entonces, a es. veces no es una cuestión de información, muchos casos es cuestión de confianza. Y cuando te das cuenta de eso, te das cuenta también de que ese cliente está dispuesto a pagar más si le puedes dar certeza, si hay un servicio de postventa, si hay un periodo de garantía, etcétera, porque estás atendiendo su verdadera preocupación, que es el miedo. Entonces, ese es el cliente eh, indeciso. Y dice un escritor de gerencia llamado Kevin Sturz, él lo que indica es: descubre qué es lo más importante para tu cliente, descubre qué es lo que tu empresa hace mejor y enfócate en donde esas dos líneas se cruzan. Correcto. Y hay una historia de esas de productos mejores. Esta vez no la viví yo. Esta es una historia que yo conozco. Pero ellos, era una compañía en California, y lo que ellos hacían era taladros, punta de taladro. ¿Okay? Y de repente se encontraron que había una competencia, una compañía china, entrando a los Estados Unidos, que podía vender, ¿okay?, la punta de taladro al mismo precio que ellos la podían producir. Ups. ¿Ok? Había un pequeño problema muy, muy grande. Entonces, empezaron a ver cuál iba a ser la solución. ¿Ok? Y la solución a veces es mucho más difícil de lo que parece, ¿no? O más simple de lo que parece. En este caso, la historia era, ¿ok? Ellos empezaron a ver, bueno, ¿qué podemos hacer? Porque ellos venden al precio que nosotros producimos y la calidad de la punta de taladro no era muy diferente. ¿Okay? Entonces, técnicamente era cuestión de tiempo para ellos estar fuera del negocio, hasta que alguien hizo la pregunta: pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Ajá. Nosotros hacemos puntas de taladro. Sí, pero ¿para qué? Bueno, para hacer huecos. Ok. Pero ¿qué tipo de huecos? De alta calidad. Ah, ok. Entonces podemos cambiar nuestro negocio para hacer huecos de mejor calidad. ¿Okay? Y lo que terminaron convirtiendo es, pasaron de eso a hacer orificios, a taladrar con tecnología láser. ¿Okay? Y se Exacto. convirtieron en un líder, cambiaron de ser un líder de mecha a un líder de tecnología láser. Pero esa es la parte donde se necesita, ¿no? Y a mí me encanta esto que acaba de poner Neil aquí. Nuestra falta de información y conocimiento hace fuerte a un cliente indeciso, y estoy 100% de acuerdo contigo, Neil, y es una de las cosas en las cuales yo peleo con 8 de cada 10 dueños de empresa. Cuando tú les preguntas: pero ¿qué sabe tu cliente? ¿Qué sabe tu empleado? ¿Cómo sabe el del producto? Y no solamente el jefe no sabe, el empleado no sabe y nadie en la compañía entiende. Bueno, pero es que hay alguien ahí en soporte que entiende. Sí, pero el flaco de soporte nunca llega. Tu gente de ventas, si tu No solo gente que no de ventas llega, no usa el producto y no sabe cómo usar el producto, no pueden vender el producto de manera eficaz. no solo que no llega, te cuento algo que pasa a veces cuando dicen: no, es que el que sabe es el de soporte, o el que sabe, sí, pero si el que sabe no tiene entrenamiento en atención al cliente, estamos mal. Entonces, si no puedes entrenar a la persona de soporte para que dé atención al cliente, entrena a la persona de atención al cliente para que brinde algún soporte.
A mí me ocurrió una vez que me llega un proveedor, su equipo de shipping me envía un correo diciéndome, buenos días, los siguientes productos de su orden fueron cancelados por problemas de shipping. Cancele la orden y póngala de nuevo. Y es la segunda vez que me llegaba ese correo en una semana, con 2 órdenes distintas. Y le digo, mira, ya esto me acaba de pasar la semana anterior. Yo hago todas mis órdenes ordenadamente para no tener estos problemas. Y ya es la segunda vez que ocurre. Espero que ya que no vaya a ocurrir más. Me respondió, sí va a ocurrir más. Yo le digo, disculpa, normalmente cuando un proveedor le causa un problema al cliente, es lógico que arranques la comunicación disculpándote por el problema que estás causando. Una vez más, ¿qué están haciendo? Y puedo contar que no va a ocurrir más. Me voy a escribir, sí va a ocurrir más porque es un problema de shipping. Yo copié en todas estas cosas al de ventas. Como a la semana cuando el de ventas ve todos los correos está horrorizado. Y le decía, ¿es un bot o es una persona eso que tienes ahí? Pero bueno, voy a hablar con el cuarto cliente, que además este yo creo que te va a gustar a ti. Es el cliente apurado, impaciente o creído, entitled. Y este es rapidito porque pueden haber varias causas de un cliente apurado. Vamos a estar claros como en todo. Un cliente apurado puede tener una emergencia real. Hey, lo llamaron y tiene que llevar este papel o este documento o este producto ya. Tiene media hora para llegar. Ese cliente apurado, que también puede ser apurado porque lo dejó para última hora, no importa la razón del apuro, pero yo he tenido los dos, sé que Vanessa también los ha visto. Tienes el cliente apurado que llega, ve la cola y vulnerablemente dice, disculpen, de verdad tengo una emergencia, yo sé que voy llegando, pero ¿será que me pueden ayudar? Está ese cliente apurado. Hay otro cliente apurado que llega, se pone en la cola, voltea los ojos, se queja, mira el reloj, le da el pie y dice en voz alta y otra vez, pero ¿cuánto se va a tardar esto? Adivina tú a quién atendemos primero y mejor en esos casos. Es muy sencillo. Entonces, un tip para uno como cliente es, cuando uno pide, por las buenas normalmente lo obtiene. Así, eso significa que las demás personas te ceden el paso. Y eso ocurre, eso es humano. Pero también hay casos del cliente que es impaciente porque está entitled. Es el cliente que siente, esta empresa no existe sin mí. Es el cliente que siente que no puede comprender que tú tengas un horario, que tú no abras los sábados, que no le respondas los correos el domingo en la noche. Es el tipo de cliente que cuando tú le dices, por ejemplo, mira, el proceso va a tardar 3 meses, te llama cada semana a ver si el proceso ya terminó. Y tú les dices una y otra Y vez. dice Neil, a mí ese cliente me encanta porque decide rápido. Eso es verdad, pero ¿cuál es el problema con este cliente? Es las expectativas irreales. Y el problema con eso es que a veces somos muy claros. Yo he tenido clientes que me han pedido algo y yo le digo, sí, muy bien, eso se va a tardar 3 meses. Y me llaman a las 2 semanas. Y yo, no, pero yo te dije que eran 3 meses. Y me llaman otra vez a las 3 semanas. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Yo puedo hacer mi mayor esfuerzo por sembrar las expectativas correctas. Pero al final de cabo, las expectativas están en la mente del cliente y puede haber una disonancia. En estos clientes impacientes, a veces estos clientes son amigos del dueño y por eso precisamente se sienten VIP. Esto es una posición normalmente de ego y la solución normalmente es de ego. Si no puedes de verdad ponerlos de primeros en la fila, si no puedes resolver el problema en el tiempo que ellos quieren, porque el tiempo es lo esencial, hazlos sentir especiales. Dales algo que no se le da en teoría a más nadie, o un trato especial, mira, vamos a hacer esto, normalmente esto no se hace a las 5, pero son las 6, pero no importa. Algo para que el cliente sienta, oye, yo soy el especial, ellos sí me trataron bien. Porque ¿cuál es la otra opción? Debatir con un cliente así. Es muy probable que ese cliente, insisto, tenga un buen contacto con los dueños de la empresa y entonces vamos a salir perdiendo todo. Entonces, con ese cliente que tiene una especie de apuro construido dentro de sí porque se siente que es el más importante, si no lo puedes atender, trata de hacerlo sentir especial. A veces el cliente que tiene que esperar 15 minutos y no los quiere esperar y le dices que pase a tomarse un café y echar cuentos con él y cuando te das cuenta pasaron los 15 minutos, le diste lo que quería y se va feliz. Y lo único que hiciste fue
ayuda a un masaje al ego. Y no hay nada de malo con eso. Al fin y al cabo, tú vives de tener clientes. Sí, eso es Eh, parte del trabajo, ¿no? Y claro, dice Vanessa, hay clientes apurados que son sinvergüenza, ¿no? Que venían tarde constantemente porque sabían que de ese modo se hace trabajo rápido y hasta que no, en lo que tú se lo resuelves rápido, esperan hasta la última hora. Y sin duda alguna, ¿no? Pero también hay un elemento, dice Neil, de exclusividad. Y es cierto, ese cliente que se siente, que se quiere sentir especial, que quiere sentir que va aquí, efectivamente es ese cliente especial. Y por último, dice la señora Esperanza, ¿no? Ninguno de ustedes había nacido, probablemente no sepan quién es Renio Tolina. Renio Tolina era un era un... hacía televisión en Venezuela, fue sí. político, hizo muchas cosas, pero él no hacía una publicidad sin usar el producto, ¿no? Y como dice, y sigue diciendo la señora Esperanza, creo que es vital para el vendedor que conozca el producto, como dice Augusto, gracias. Pero, y efectivamente, ¿no? Y ese es uno de los problemas grandes, ¿no? No hemos utilizado el producto, no sabemos cómo funciona el producto, pero queremos que el cliente lo compre, queremos que el cliente no se puede. Si tú no, más y más el cliente tiene acceso a tanta información y en muchos casos a más información de la que tiene el vendedor promedio. No porque el vendedor promedio no tenga la información, sino porque el vendedor promedio no la lee y el cliente sí. No, y vamos a estar claros, Augusto. Si tú, por ejemplo, vamos a ver el caso de las impresoras. A lo mejor yo en la parte de ventas tendría información sobre unos 20, 25 modelos. Pero el modelo A, que es el que le interesa a ese cliente va a investigar el modelo A de mi marca, el modelo A de la otra marca, el modelo A de la otra marca, y va a terminar teniendo más información granular, más información detallada acerca de lo que ese cliente está buscando que yo. Entonces no hay es lo que tú dices una y otra vez, la cualidad que más le garantiza el éxito a un vendedor es escuchar. Y eso es Sí. así. El quinto y último cliente, este es muy corto, es el cliente sabelo todo. Y es muy corto, bueno, porque básicamente el cliente sabelo todo es el que sabe más que tú del producto y te habla del producto y te dice todo lo que está mal en tu producto. Y esto tiene dos raíces. Una puede ser buscando descuento, eh, pero otra también es el ego, es yo sé más que tú, etcétera. Y como es el ego, una vez más a este cliente, que a veces está en la curva inicial de lo que llaman el efecto Kuhn-Droger, creo que se llama, que cuando estás así en la cúspide de la ignorancia, que aprendes como tres cosas y ya sientes que sabes más que todos los demás, porque no te has dado cuenta todo lo que no sabes aún. Pero a este cliente, si tú lo debates o le llevas la contraria, lo pierdes. Punto. Si el cliente te está diciendo algo de tu producto que tú sabes como vendedor que no es verdad, la mejor respuesta es, entiendo lo que estás diciendo, déjame revisar, porque creo que en el brochure más reciente, creo haber visto que déjame buscar y vamos a... Es decir, vamos a investigar, vamos a ponernos el sombrero de Sí, investigador y pero vamos a... también eso es cierto, el sombrero de investigar es muy importante, pero también a veces es Con todos los tipos de el cómo el clientes. vendedor lo dice, ¿no? O sea, porque si yo voy y te digo, el Claro. producto así, y te digo, no, eso no es así, porque me opino que tengas la Actitud. razón. Y esa actitud, como hemos dicho anteriormente en el show, es muy importante, ¿no? Y dice Vanessa, yo tuve un gran aprendizaje de venta con un gerente en un hotel donde yo trabajé, donde todo lo que se vendía en la tienda de buceo lo probábamos antes para poder explicarle al cliente cómo funciona, ¿no? Hasta el nivel que a veces el colega se quedaba en la noche en una de las habitaciones para experimentar específicamente cómo pasaba el hotel, el huésped la noche. Y de vuelta, son cosas muy importantes. ¿Cuál es esa experiencia? ¿No? Y yo he contado en este show de un CEO que yo particularmente admiro mucho, que él en todas las facturas que salen de la empresa y todos los correos que salen de su correo dicen al fondo, reúnase con el CEO y hay un vínculo que da acceso directo al calendario del CEO para que tú puedas hacer una cita. Y lo que le ha dado a él con eso con los años es un contacto directo, no solo con sus clientes más importantes, con todos los clientes, porque todos los clientes tienen ese mismo acceso y le ha permitido conocer problemas, ventajas y demás de su producto que de otro modo nunca hubiera obtenido. Y yo siempre le pregunto a la gente, cuando trabajo con la compañía,
¿quién puede hacer una cita contigo como el dueño de la empresa? Y la respuesta en muchísimos casos es nadie. Y entonces, ¿cómo vas a saber lo que le importa de verdad al cliente? Y además vas a perder la oportunidad de desarrollar grandes oportunidades. Ya para cerrar, yo quiero compartir un par de cosas más. Hay una de ellas que yo he notado varias veces, y lo he dicho varias veces, no sé si al aire aquí, es que una queja es un regalo. Porque ¿cuál es la otra opción cuando el cliente tiene una mala experiencia y no se queja? O se va o se traga su rabia y la comparte con todo el mundo. O esas dos juntas. Entonces, cuando el cliente viene y se queja, te está dando un regalo. Te está dando el regalo de darte la oportunidad que te lo vuelvas a ganar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cuál es la respuesta correcta cuando alguien nos da un regalo? Dar las gracias. Y yo creo que sea cual sea de los clientes difíciles que te toquen, al momento de empezar una conversación de queja al cliente, lo primero debería ser de corazón, dar las gracias. Gracias, estimado, que tengo este problema con la impresora, con la computadora, etc. ¿Cómo está, señor? Estimado cliente, gracias de verdad por ser nuestro cliente y gracias por darnos la oportunidad de ayudarlo en este momento. Dígame cuál es el problema. Vamos a investigar, vamos a ver. Eso es casi imposible que te lo respondan con molestia. Es cuestión de tiempo para que ese cliente sencillamente se calme y se dé cuenta de lo bien que lo están tratando. Entonces, esa es para mí una de las cosas centrales en atención al cliente, es eso. La queja es un regalo, porque es la oportunidad que te está dando el cliente de que lo vuelvas a enamorar, y además el cliente te está diciendo, epa, esto puede mejorar. Te está haciendo consultoría, no te está haciendo consultoría gratis, te está pagando para hacerte consultoría en lo que tienes que hacer para mejorar. Así es. Dime tú si eso no es un regalazo de parte del cliente. Así es. Que yo le insisto a la gente. La gente de atención al público tiene que estar preparada para el conflicto, para los clientes molestos. Porque no sé tú, Augusto, pero a mí jamás, y no sé Vanessa, no sé Leonardo, y no sé Neil, ¿alguna vez a ti te ha llamado un cliente para decirte, hola Augusto, era solo para decirte que todo está bien? Hablamos la semana que viene. A mí nunca me ha ocurrido. A mí nunca me ha ocurrido. Cuando me han llamado ha sido para decirme que hay un problema. Entonces, pues hay que entrenar a la gente a estar en el modo de resolver problemas. Y bueno, pues mañana en la cápsula termina una frase que encontré de un tipo que se llama Ad Siebel o algo así, que me encantó, porque eran 4 palabras nada más. Y decía, buen servicio, buen negocio. Así de crudo. Saludos entonces a Neil. Él dice que él trabaja en hostelería y aprendió de su jefe que era mejor preguntar bobadas y no cometer estupideces. Y pone un detalle muy sencillo. Ejemplo, ¿desea su refresco frío o con hielo? Y parece un ejemplo muy sencillo, pero aquí en Bonaire tenemos clientes norteamericanos y clientes holandeses, clientes europeos, alemanes, y no quieren su bebida del mismo tipo. Es así. Así es, y con esto hemos llegado al final. Esperemos que haya sido un buen show, que hayamos dado un buen servicio para que sí haya sido un buen show. Y si hay alguna queja, por favor, contáctenos. Contacten a Fernando. Ahí tienen, el número está ahí en el WhatsApp de cápsulas gerenciales. Está el WhatsApp de cápsulas gerenciales y yo siempre vuelvo invitación y el grupo de Telegram. Tenemos el grupo de Telegram t.mi/cápsulas gerenciales y ahí podemos conversar y podemos bromear durante la semana, etcétera. Gracias, Neil, gracias, Leonardo, gracias, Vanessa, gracias a la señora Esperanza, gracias, Henry. Te mandé Henry, un mensaje privado con mi información de contacto. Gracias a los que nos están escuchando y nos vemos el próximo jueves a las 8:30 hora del este. Y recuerda, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones.
Gracias y hasta el jueves. Gracias.